conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Cómo dice? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y dice el versículo 14 ahora: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a... Hermano, ¿ustedes se imaginan una iglesia donde enseñan a cometer fornicación? Hermano, ¿será que hay? Mire, usted no se imagina el montón de estupideces que la gente se inventa en el nombre del Señor. De pronto ahí vamos a buscar una iglesia en Richmond, en los Estados Unidos, que todos los miembros van desnudos a la iglesia. ¿Cómo? Pero Maradona, pues, porque en nombre de él. Pero estos son evangélicos, dicen. Tienen pastor, dicen. Y desnudos van a la iglesia, hermano. De repente ahí cuando fue feligreses en los Estados Unidos, algo así, CNN, feligreses en los Estados Unidos, y después lo vamos a ver. Pero mire, pues, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire el versículo 15 y dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también ¿qué? Aborrezco. Y ahora el versículo 16: por tanto arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tenemos un pequeñito video para que nos hagamos una imagen de lo que era esta ciudad, dónde estaba esta iglesia. Si regresamos al versículo 13, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, dice, que dice que la iglesia, regresemos al versículo 13 por favor, dice: tú moras, yo sé dónde moras, dice, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Otra vez, allá está el trono de Satanás y aquí dice donde mora Satanás. ¿Qué pasaba en esa iglesia? ¿Qué pasaba en esa iglesia para que la presente así la Biblia? Miremos este pequeño video que nos va a ayudar a conocer un poquitito de lo que son hoy las ruinas. En esta alta colina se encontraba edificada la ciudad de Pérgamo, sede de la tercera iglesia a la que el Cristo resucitado le dirigió su carta en el libro de Apocalipsis. Observamos aquí algunos vestigios que nos hablan de la grandeza de esta ciudad, pero también nos recuerda del poder satánico que se movía aquí, al grado que el mismo Cristo le recuerda a su iglesia que esta ciudad es el mismo trono de Satanás. Pérgamo era el centro de adoración al emperador romano, quien se había declarado Dios y exigía ser adorado como tal. También se encontraba allí una estatua de unos 14 metros de alto del dios pagano Zeus, que era adornada por este trono que fue construido en su honor, desde donde día y noche subía una columna de humo como muestra de adoración a estos ídolos. Fue aquí, en un toro como este, que fue quemado vivo el pastor de la iglesia de Pérgamo, llamado Antipas, como se nos narra en Apocalipsis 2:13, porque se negó a quemar incienso frente a la imagen del emperador y a declararlo como Señor.
Actualmente, este trono de Zeus, que Cristo mismo llamó el trono de Satanás, se encuentra en un museo de Alemania, en la ciudad de Berlín, donde fue llevado en los tiempos de Adolfo Hitler. Ahora vamos a correr el video poquito a poco y Dios les voy a decir dónde vayamos parando. Amén. Gracias. Para explicar unas 2 o 3 cositas que yo quiero. Primero acá, ahí parémoslo. Este, hermano, es un monte de unos 300 metros de alto. De aquí del valle se mira así 300 metros de alto. Ahora se imagina, todavía súmele el alto de los edificios. Y al alto de los edificios ahí tenían una estatua. Y la estatua que tenían ahí de Zeus, que era el más importante de los dioses de ellos, y tenía 14 metros de alto. Aquí hay, ¿qué? Unos 3 metros, ¿verdad? 5 veces esto, 5 veces esto. De ese tamaño era la estatua de Zeus. Corramos el video, yo te digo, corazón, dónde lo pares. Correlo. Sin audio si quieren, solo para. Las 2 iglesias que hemos estudiado, síguelo, que hemos estudiado son puertos. Esta no, Pérgamo está como a unos 30 kilómetros del mar. Entonces, estas son algunas ruinas vistas que estaban hasta lo alto del templo. Eran edificaciones. Y todas estas ruinas, ahí no, paralo ahí. Todas estas ruinas eran templos a los dioses. Yo quiero que miren acá. Este que está aquí, esta es una figura de un emperador. Es la figura del emperador Augusto César. Unos 30 años antes que Jesús naciera, este emperador dijo: yo soy Dios, yo soy el Señor del mundo. Y dijo: y quiero que me adoren como tal. Y entonces él comenzó a promocionarse como Dios. Y mire qué interesante, 30 añitos antes de que Jesús el Señor naciera, el diablo ya tenía un candidato para que dijera que él era Dios. Y el culto al emperador lo patrocinaron en todo el imperio romano, es decir, en el mundo conocido de ese entonces. Era patrocinado en todo el mundo. Y en el mapita que miramos, que miramos ahí, que es la parte que se llama Asia Menor, ahí escogieron una ciudad para que en esa ciudad se erigiera un templo y una estatua de Augusto César. El mejor lugar para hacerlo era Éfeso. Si quisieran lo más importante, si hubieran querido la ciudad más bella, hubiera sido Esmirna. Pero como el diablo es estratega, óigame, el diablo no es sabio como Dios, pero es más vivo que nosotros los hombres. No es sabio como Dios, pero es más vivo que nosotros los hombres. Entonces mire, levantan esto y la ciudad que se gana el privilegio de tener el primer templo al emperador en la iglesia es la ciudad de Pérgamo. Y los hermanos de Pérgamo tenían que enfrentar esta situación de tener al emperador. ¿Qué pasaba? El gobernador de Pérgamo tenía una autoridad que se llama Ius Gladi, que no la tenían todos los emperadores, pero este sí, y quería decir: yo tengo la autoridad de la espada, yo mando con mi espada. Eso era la Ius Gladi. Y entonces él mandaba la vida de la gente. Si el emperador quería matar a este hombre, lo mataba sin juicio y sin ninguna persona que le pudiera decir: mira lo que hiciste, porque a él en su espada le daban la autoridad de quitarle la vida a cualquiera. Ahora, como él tenía esa autoridad, venía, y los hermanos de Pérgamo cada año tenían hermanos
un gran problema. Se enfrentaban a una situación bien dura. Fíjense que tenía que llegar todo habitante de Pérgamo a este lugar, pararse enfrente de esta estatua y quemar un poco de incienso, quemarle incienso y adorarlo. Y después levantar su mano y decir: César es Señor, Augusto César es Dios Todopoderoso. Después de eso, él podía hacer lo que le diera la gana. Podía adorar a Jesús, podía adorar a Atenea, a cualquiera que quisiera, pero tenía que hacer esto. Y entonces debía todo ciudadano de Pérgamo. Ahora, ¿se imagina usted los hermanos en la iglesia? Señores, mañana nos llevan a todos y tenemos que declarar ahí quién es el Señor de nuestra vida. Ya les vamos a contar la historia del pastor de aquí de esta iglesia, pero sigamos viendo algunas cositas, unas 2 o 3 cositas que yo quiero que mire. Mire, este es el adorno que tiene el trono que le hicieron a Zeus, la estatua que hicieron de 14 metros. Y si usted nota aquí, mire, esta es una serpiente. Fíjese que es bien interesante que casi todos los dioses que están aquí tienen serpientes. Hay una que se llama, otra diosa que tenía aquí su templo. Aquí estaba el de Zeus y aquí estaba el de Atenea. Y fíjese que la diosa Atenea, siempre que la dibujan, le dibujan una serpiente hacia la par. ¿Y sabe cuál es la gracia de Atenea? Que se tragó a la mamá, como se traga una serpiente a alguien. Y eso era lo que adoraban allí. Mire, el trono de Satanás, Zeus con serpientes, Atenea con serpientes, y el otro dios que tenía aquí se llamaba Esculapio. ¿Y sabe con qué curaba Esculapio? Con serpientes. Entonces, todo era serpiente. Y en la palabra del Señor, ¿qué simboliza la serpiente? A Satanás, pero no solo sí a Satanás, pero ¿en qué papel? En el papel de venir al hombre y decirle: mira, vos no necesitas estar debajo de Dios. La serpiente que aconseja y le dice al hombre: libérate de eso de Dios. Por eso él está ofreciendo otra forma de adoración que no sea Dios. El emperador, y mire, el emperador es tan lindo porque solo le ofreces incienso, decís César es Señor, y después puedes hacer lo que te da la gana. Mire, bien parecido a lo que hace un montón de gente hoy. No con el emperador, sino que piensan que van al domingo a la iglesia y el lunes, y de lunes a sábado pueden hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque ya fueron a saludar al Señor. Ahora, el pastor de aquí se llamaba Antipas. Mire lo que dice el versículo 13. Mire lo que dice Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, ¿qué le pasó a él? O sea que a él lo llevaron ahí donde está ese trono de Satanás. Ahora, ¿por qué el trono de Satanás? Porque fíjese que el diablo aquí sentía que era de él este lugar. Sentía autoridad de moverse ahí. Cuánto daño y cuánta maldad había hecho el diablo ahí. El diablo no es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? El diablo no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Pero ¿y por qué dicen que el diablo es una cosa? Porque él tiene muchos emisarios, muchos siervos, muchos espíritus. Hermano, 3/4 partes de los ángeles del cielo cayeron en esa desobediencia y Satanás es el jefe de ellos y los manda a hacer un sinnúmero de cosas. Solo entre paréntesis le digo, el diablo puede trabajar en cualquier lugar, pero hay lugares donde él trabaja con más autoridad. ¿Y de qué depende? No depende del diablo. Depende del lugar que la gente le ha dado ahí.
Depende de cómo las personas, la gente, los pueblos, las familias le han permitido a Satanás moverse en esos lugares. Entonces hay lugares donde Satanás tiene silla. Digamos, cuando estaba vivo don Doroteo Guamuch, Mateo Flores, y él quería ir al estadio Mateo Flores, ¿qué tenía que hacer? Solo irse, porque él tiene una silla ahí en el estadio Mateo Flores hay una silla, mire, en palco, y dice Mateo Flores, ahí no se puede sentar nadie. Ahora sí, ya pues, pero en esa silla, ¿quién se tenía que sentar? Solo Mateo Flores. Entonces es que él dice, esta es la silla para Mateo Flores. Entonces, pasa papito, aquí está su silla. No es de Mateo, esta es suya. Entonces, igual lo que dice aquí, mire, él se sentía con autoridad. Es más, yo le voy a decir, hermano, tristemente hay lugares donde aparentemente se alaba al Señor, pero se le está dando mucho lugar. Pero se le está dando mucho lugar a Satanás para que ahí se manifieste. Encontrar la noticia de CNN. Feligreses en los Estados Unidos desnudos. Ponga así, feligreses en los Estados Unidos desnudos. Ahí les va a aparecer CNN. Hermano, como le digo, tristemente hay un montón de lugares donde aparentemente se mueve el poder de Dios y la gracia de Dios. Y no, esos lugares han sido entregados al diablo. Esos lugares han caído bajo la dominación satánica. Mire lo que dice. Dice aquí, retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. ¿Dónde? Es que lo que pasa es de que Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo. Y lo tomaron un día. Y le dijeron, miren, este tipo no declara a César como Señor. Este hombre está en contra del imperio, está en contra de nosotros. Entonces lo llevaron delante de las autoridades y le dijeron, declara que César es Señor. Y él dijo, no. Y usted sabe qué significa Antipas. Mire, hay una parte del nombre de él que usted lo conoce. Anti, ¿qué quiere decir anti? En contra. ¿Qué quiere decir? Le pusieron una vacuna antirrábica. ¿Qué quiere decir? Anti, el prefijo anti quiere decir contra. ¿Y sabe cómo se llamaba Antipas? Contra todo. Cuando él nació le pusieron así. No le pusieron así ahora que ya estaba grande y era el pastor. No, cuando nació, porque cuando naciste Dios te puso un ministerio y te puso una gracia que tenés que cumplir. Y fíjese que Antipas Dios lo creó para que honrara su nombre y para que le ofreciera su vida aquí. Lo llevan ahí donde está el trono de Satanás y le dice, aquí tenés que quemar tu incienso y honrar al César, porque si no te morís. Y él dijo, me muero. Pero para mí solo Jesucristo es el Señor. Y mire lo que le dice. ¿Ya lo tiene? Solo un ratito. Mire lo que le dice. Mire lo que dice. Ustedes retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Se llevaron a Antipas. ¿Y cuál era el castigo? Hermano, había un toro como una olla como una churrasquera. Y entonces, hermano, abren así el toro, mire, y meten a la persona y la cara del individuo se la meten en la cara del toro. Y ahí le comienzan a meter fuego abajo a la olla. Y el hermano se muere hervido adentro. ¿Y sabe qué dijo él? Yo doy mi vida por mi fe. Ahora, ¿qué reacción tomó la iglesia cuando le asaron a su pastor? ¿Qué reacción tomó la iglesia, hermanos? Mire, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, ¿qué? O sea, ¿qué reacción tomó la iglesia? ¿Qué reacción tomó la iglesia? Firme. La iglesia siguió fiel. O sea, el Señor le está diciendo a la iglesia, los felicito, porque aún en medio de esa prueba, ustedes no se dejaron dominar. Permanecieron, ¿qué? Firmes. Hermano, y nosotros salimos a la iglesia. Y a veces hasta los impíos. ¿A dónde vas, Milton? A la iglesia. Qué bueno vos, está bueno, mano, andale. ¿Verdad que sí?
¿Verdad que hay esta gente impía que nos felicita o que nos mira en la iglesia? Y aún así, a veces nos cuesta venir. Mire pues, tenemos ahí, solo pongan un ratito, pongan toda la página, solo para medio leer dos cositas. Hermano, es que óigame bien, la iglesia del Señor está rodeada de tanta estupidez. Mire, en una iglesia en los Estados Unidos los feligreses celebran su fe desnudos. Una pequeña congregación en Richmond, Virginia, celebra su fe como Dios los trajo al mundo. Incluso a pesar de las frías temperaturas de febrero, varios miembros de estas iglesias acuden absolutamente desnudos. Y otros tienen algunas prendas. Y mire, ahí está el pastor predicando, mire, hermano. Ahí está el pastor predicando, hermano. Desnudo. Pero mire qué interesante lo que dice abajo. Dale hasta abajo, corazón. Mire lo que dice aquí. La iglesia está ubicada cerca del resort nudista Whitetail. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? ¿Sabe qué quiere decir eso? Se llama contaminación. ¿Qué hay cerca de la iglesia? Un hotel. Los hoteles se llaman resort porque cuando usted va a un hotel resort y hay un gran relajo a la par de su habitación, usted no puede decir nada, porque el hotel resort no es para ir a dormir, es para ir a relajar. Por eso se llaman resort. Y entonces este hotel resort tiene una característica: ahí solo entra gente desnuda. Entonces la iglesia, como de repente tenemos que ganar a los hermanos desnudos de allí, desnudémonos igual nosotros. Y esto no es del año pasado. ¿Y sabe qué? Ahorita que Pablo Danilo estaba desconectando el televisor para traerlo, ¿sabe cuál fue la última noticia que dieron? De un sacerdote que va a hacer una misa desnudos también. No tardan por aquí. Hermano, perdón. Y ya vamos a ver, porque mire pues, ¿sabe qué es esto? Se llama, hermano, la influencia y la contaminación de Balaam. Mire, gracias, muchas gracias, hermano. Ahora, esta iglesia tiene una gracia especial. Les dice, aunque ustedes vieron que a su pastor lo frieron en ese toro, aunque ustedes vieron que su pastor se murió, la iglesia sigue fiel. Los felicito por eso. Los bendigo por eso, porque ustedes han sido fieles. Ese es el versículo 13. Ahora mire el versículo 14. Mire el versículo 14. Lo que dice el versículo 14. En sus hojitas de notas, hermano, ponga ahí entonces, mire, Pérgamo, la ciudad donde Satanás tiene su trono. Y ya dijimos qué circunstancias sucedían ahí, hermano. Era un enjambre demoníaco. Era un enjambre demoníaco ahí en ese lugar. Y entonces viene el Señor y les dice: los felicito, iglesia. Regresemos al versículo 13 y después el 14, por favor. Mire, dice: yo conozco tus obras, dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire pues, esta iglesia en Richmond, que están desnudos, como aquí hay un hotel resort donde la gente está desnuda. ¿Quién ganó a quién? ¿Quién está imitando a quién? ¿Quién está diciendo cómo se adora a Dios? ¿Los del hotel o los de la iglesia? Y entonces el Señor, es que mire, hermano, rodeado de tanta cosa. Por eso usted va a oír, hermano: mire, mi hermano, vengo con la boca abierta. ¿Qué? Me invitaron a unos 15 años de unos evangélicos, y cuando terminó el culto pusieron una disco y se pusieron a bailar. Hermano, Dios mío, se casó fulana en la iglesia evangélica y después echándole sus traguitos. Ay, hermano, ¿y qué hacemos? Hermano, ese es el reto. Por eso el Señor le dice a esta iglesia: vivid donde está el mismo trono del diablo, pero te felicito porque permaneces como
Hermano, ¿quién está influenciando a quién aquí? ¿Quién está ganando aquí en Pérgamo? ¿El diablo con su trono o la iglesia? Y por eso el Señor los felicita, les dice: qué bueno, muchachos. Y pongan ahí en sus notitas, mire, hermano, alabanza de Cristo a su iglesia. Donde moras, sé dónde moras, sigues fiel donde te he puesto. Porque yo le pregunto, qué bonito será, hermanos, tener una iglesia. Qué bonito será tener una iglesia donde el diablo actúa con tanta libertad. ¿A quién se le ocurre poner una iglesia donde va a tener tanto tropiezo? Yo le quiero decir una cosa. Hermano, el Señor felicita a la iglesia porque les dice: a pesar de que están rodeados de un montón de chuquencias del diablo, a pesar de que están rodeados donde el diablo actúa tan poderosamente, ustedes se han mantenido firmes, han sido fieles y no se han movido de ahí. Porque cualquiera dice: hermano, yo me voy a ir a vivir a otro lado, yo quiero servir al Señor y con esta oposición aquí no se puede. Hermano, dígame, la iglesia esta que está copiando lo del resort, ¿podían ellos seguir firmes delante de Dios? ¿Y cómo hubieran ellos, hermano, dado un buen testimonio de Dios, siguiendo firmes? Y Dios los hubiera felicitado por eso. En medio de la oposición, ustedes han permanecido firmes. Pero cuántas iglesias, hermano, hoy están rebajándose y están queriendo parecerse al mundo. No, es que uno tiene que ir a la iglesia, pero no ser tan fanático. Hoy jugaron los Cremas contra la universidad. Y cuando el partido terminó, como 30 o 40 carros con los vidrios quebrados. Un señor con la cabeza quebrada. Se violentó tanto la cosa que hubo un montón de golpeados. ¿Usted cree que ellos, los que fueron golpeados, van a ir alguna vez en su vida a ver fútbol otra vez? ¡Van! 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 ¡Por supuesto que van! 80 muertos en el estadio. ¿Usted cree que después de que reabrieron el estadio 14 fueron a ver los partidos? No. No, yo no estoy en contra del deporte, es bueno, usted que puede ver, mírelo. Lo que yo le quiero decir, cuánta gente se vence a la primera en el evangelio. Pero esta iglesia dice: estás donde yo te he puesto. Hermano, mire, pues oiga esto: donde Dios te puso, aunque esté bien difícil honrar a Dios ahí, si Él te puso ahí, vas a tener victoria. Dios nunca te va a poner en un lugar donde vas a salir fracasado. Dios nunca te va a poner en un lugar donde el diablo va a ganar. Y decirlo, declararlo: donde yo estoy rodeado de quienes yo pueda estar rodeado, ahí yo voy a honrar y voy a glorificar al Señor con mi vida. Amén. Hermano, no es ninguna excusa. Es que mire, hermano, es que tan lindo usted, su esposa es cristiana y todos evangélicos, pero mire, yo rodeado de tantos leones, hermano. ¿Dónde vivía esta iglesia? ¿Dónde mora? Y ahí fueron fieles. Y por eso el Señor les aplaude. Por eso el Señor les dice: wow, me gozo de que ustedes estén aquí. ¿Qué otra cosa Él les dice? Me gusta lo que están haciendo. Volvamos a leer el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces el Señor les dice: primero, los felicito porque no se han movido. No se han movido de ahí. Segundo, les dice: los felicito porque ustedes retienen mi nombre y no han negado mi fe. O sea, tienen una doctrina correcta, han sido cuidadosos. Pongan en su notita: has sido cuidadoso del fundamento de tu fe. ¿Ha sido qué? Cuidadoso del fundamento de tu fe. Es decir,
No solamente vamos a una iglesia, no. Quiero saber si esa iglesia cree lo que dice la Biblia o no cree lo que no dice la Biblia. Ahora, mire, hermano, cualquiera pudiera decir: uy, esa iglesia donde van desnudos, esa iglesia la van a cerrar ya. No la cierran, siempre va a haber clientela. Siempre va a haber clientela. Ahora, el Señor entonces felicita a la iglesia: estás donde yo te puse y seguí firme. Y segundo, no estás así que como aquí es tan duro, por eso aquí en la iglesia estamos todos fracasados. No, cuidan mi nombre y cuidan mi fe. Los felicito por eso. Pero ahora viene y les dice: hay algo que no me gusta. Versículo 14. Mire lo que les dice en el versículo 14. ¿Cómo les dice, hermano? Leámoslo. ¿Cómo dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Que qué? Y aquí el Señor les dice dos cosas. Dos cosas no me gustan de la iglesia. Hay muchas que me gustan, los felicito, tienen valor, han sido fieles, está todo lindo, creen en mí, respetan mi nombre, amén, tienen una buena doctrina, pero hay dos cositas que no me gustan, yo se las voy a decir. Dice, la primera: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Miren pues, hermanos, miren pues, ahí en sus notitas, la reprensión del Cristo a su iglesia. Versículo 14: unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. Y esto, hermano, es el pecado de retener o el pecado de la tolerancia. Mire qué interesante, el Señor le dice: hijos, una cosa tienen ustedes que a mí no me gusta, que saben que ahí está Balaam y no han hecho nada contra Balaam. Fíjese, hermano, que esta iglesia que se llama Pérgamo, proféticamente hablaba, bueno, directamente a la iglesia que existía en Pérgamo en los tiempos de Juan, pero después de eso proféticamente habla de una iglesia. Porque miren pues, ¿dónde está esta iglesia? Donde termina la iglesia de Esmirna. ¿Cuál es la iglesia de Esmirna? La iglesia perseguida, diga. El Señor le dijo a la iglesia: vas a tener tribulación por 10 días. ¿Y a qué se refería 10 días? Eso de vas a tener tribulación por 10 días se refiere a los 10 emperadores romanos que iban a ser la cabeza de donde iban a salir todos los procesos de persecución que la iglesia iba a sufrir. Desde Nerón en el año 64 hasta Diocleciano ahí por el año 300. 10 emperadores que persiguen a la iglesia, que el diablo usa a esos emperadores para ver si extermina a la iglesia, como matándola. Pero cuando el diablo no pudo con eso, viene y después de Diocleciano se levanta un emperador que se llama Constantino. Y viene Constantino, emperador de Roma, y dice: contra esos cristianos no se puede. Ya los quisieron matar y más grandes se hacen, dice. Entre más los quiere deshacer uno, más brotan. Y entonces dijo él: ya sé qué voy a hacer, dijo, me voy a unir a ellos. Hermano, todos los trabajadores de la municipalidad, ¿de qué partido quieren ser el día que el alcalde toma posesión? ¿De qué partido quieren ser? ¿Por qué? ¿Porque les gustan los postulados de ese partido? ¿Por qué entonces? Va, muy bien. Viene el emperador Constantino y dice: señores, de ahora en adelante Roma es cristiana. ¿Cuánta gente quería ser cristiana después de que el emperador dijo eso? ¿Por qué? Porque amaban a Jesús. Y entonces se comenzó a llenar la iglesia de gente falsa. De gente que estaba ahí solo para caerle bien al emperador. Y como el emperador tenía sus amiguitos,
Que uno predicaba en el templo de Apolos, otro predicaba en el templo de Zeus, y ahora no tenían trabajo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Mire, Constantino, me quedé sin chance. Búsqueme una mi iglesia usted para pastorearla, pues, porque como ya no soy de Zeus, ahora consígame. Y comenzaron un montón de pastores paganos a predicar. Y como estos pastores no eran cristianos, comenzaron a celebrar en la iglesia un montón de cosas que no eran cristianas. Hermano, yo fui a comprar un libro una vez a una librería evangélica aquí en Guatemala, para niños que tienen hojas para pintar. Y había una hoja para pintar de Halloween. Ahí estaba, mi hermano, la calabacita. Ahí estaba la calabacita y sus dientes y una candelita hacia adentro de la calabacita, para que los niños en la escuela dominical pintaran Halloween. Hermano, perdón, el Día del Cariño no es evangélico. Ahora, si usted no lo sabía, sépalo. Si usted no lo sabe, no hay problema. El problema es si usted lo sabe. Ay, no, pero tan lindo, hermano, es que mire qué bueno. ¿Y por qué tenemos que ser tan raros los evangélicos, así, todos tiesotes? ¿Cómo se llamaban tipas? ¿Qué significaban tipas? Es que ese es el asunto. Ese es el problema. Mire pues, hermano, ¿y qué tiene que yo baile con mi esposa? Pues me puede decir el hermano Ignacio. ¿Y qué tiene que baile yo con mi mujer? Pues es que el problema es que bailas con tu mujer y después el otro va a querer bailar con su novia y después se van a querer cambiar, él con tu mujer y vos con la novia de él. Hermano, ¿y qué tiene que me eche un traguito? Pues entonces viene y Constantino, y oiga esto, pues, oiga esto. ¿Cuál es lo primero que el Señor le dice a la iglesia? ¡Ay! Lo que no me gusta es que tolerás a Balaam en la iglesia. ¿Y sabe cómo se llama el primer decreto que firma Constantino siendo cristiano? ¿Sabe cómo se llama? Decreto de tolerancia. ¿Cuál era la palabra entonces, la palabra mágica en la iglesia? ¿Cómo? Tolerancia. Mire pues, hermano, óigame esto pues. Santo Dios, ¿cómo oiría usted la predicación del pastor Danilo? Si sabe que el pastor Danilo está casado con hermana Dorita, pero le gusta una chava que viene a la iglesia y le tira así sus besitos, así de repentito, así. ¿Cómo sentiría usted? ¿Cómo sentiría ver al hermano Anel con sus manitas levantadas adorando al Señor y sabiendo que le está tirando besitos a otra mujer? Imagínese usted, pero en la iglesia de Constantino, no tolere, es que la carne es débil. Bueno, ¿cuántos ministerios han salido por pastores en adulterio que los quieren disciplinar en una iglesia y como no le hacen caso a nadie, se van a hacer su propia iglesia a ellos? Constantino, un decreto ¿de qué? De tolerancia. Y en la iglesia, una iglesia tolerante. Una iglesia tolerante. Hermano, yo fui a una iglesia en los Estados Unidos, no a predicar. No, yo no hubiera predicado y delante de Dios no hubiera predicado, pero había iglesia evangélica, había sección de fumadores. ¿Cómo? Ahora, hermano, óigame, ahorita en febrero hizo un frío en los Estados Unidos, un frío terrible, pero esos ingratos, óigame bien, hermano, con tal de, es que somos diferentes, y salen dando declaraciones en CNN, hermano. Mire pues, viene el Señor y le dice a la iglesia: ¡ay, tengo! ¿Contra quién? Contra Balaam. ¿Contra quién? Cuando dice tía, ¿a qué se refiere?
Óigame pues, hermano, óigame pues. Yo he interpretado así la escritura. Yo creo que así dice la escritura. Mire pues, dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores, porque ellos velan por sus almas y ellos van a dar cuentas. Entonces viene, por eso el Señor viene y le habla a la iglesia de Pérgamo: hermanos de Pérgamo, ustedes están lindos, tienen fe, están viviendo bien, pero tienen algo que a mí no me gusta, que toleran a los de Balaam. ¿Qué hay que hacer con los de Balaam? ¿Sacarlos a patadas? No. Pero hay que llegar y hablar con ellos. Y si ellos no se quieren componer, entonces ponerles un hasta aquí. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Pastor, todo bonito, pero si se está metiendo en mi vida, ahí sí ya no. Aquí hay una hermana que quiere hacer una celebración en marzo. ¿Y sabe qué? Una cosa bien linda que dijo: como diga el pastor, se va a hacer. Mano, no es de que yo sea el todopoderoso, no, pero sí, sabe qué, yo tengo responsabilidad en la iglesia. Yo tengo responsabilidad en la iglesia. El Señor le dice a la iglesia: no, ya vamos a hablar de Balaam, pero tengo contra ti. Es que no podés tolerar, no te puedes hacer el loco. Ay, hermano, ¿y cómo le hago? Si fíjese que con el hermano fulano hemos sido amigos desde niños. Y cómo nos queremos. Y él cómo ayuda aquí en la iglesia. ¿Y cómo me voy a acercar? Yo de repente se va. Que se vaya. Ahora, ¿qué es la onda? La onda es tener la gente. Y óigame bien, hermano, yo sé que hay pastores que no saben las sanganadas que andan haciendo su gente. Yo sé que hay pastores que no saben las sociedades que andan haciendo sus miembros, sus copastores, sus ministros, sus ayudantes. Yo lo sé, pero ¿sabe qué? Deberían de saberlo. Por eso cuando una iglesia, hermano, sobrepasa a cierta cantidad de personas, hay que poner más pastores a servir. Ay, no, pero es que si pongo pastor, entonces yo dejo de ser la estrella. Y si pongo pastores también va a bajar la platita que me entra a mí. Ese es el problema. Entonces viene el Señor y dice: yo tengo contra ustedes, no pueden tolerar. No pueden tolerar. Y hermano, mire, supóngase usted, aquí está tocando el pianista, ¿va? Tocando. Y yo sé que es un picaflor, anda así, mire, hermano, anda enamorando por todos lados. Pero es mi único pianista. ¿Y qué hago yo? Quitarlo con todo y piano, echarle el piano al hombro y decirle: o te compones o te vas con todo y piano. Ahora, hermano, no es ser uno el grosero, el logro. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el que compró esta obra la compró a precio de su sangre. Y para que yo venga a hacer con ella lo que me da la gana. Hermano, óigame, a Jesús no lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos, lo mataron mis pecados. Y yo venir a la iglesia y seguir pecando, es gracia a eso. Ahora, tenés que ser ayudado, tenés que ser apoyado. Por eso la tarea del pastor es tremenda, porque se tiene que meter con la gente. Y cuando a la gente ya no le gustó, pues es problema de ellos. Pero yo no quiero que un día el Señor me diga: Danilo, tengo contra ti, que tenés ahí sentadito, tenés limpiando las sillas o tocando el piano a una persona que no me honra. ¿Y sabe por qué lo hace Dios? Óigame, mire cómo se llama, cuál es el título del mensaje de hoy. ¿Cómo es? Es que ese es el problema. El problema es que en tu vida de pecado le abres puertas al diablo. El diablo va a sentar su trono. Cuando le abres puerta, el diablo va a llegar con todo y sí a tu vida y se va a sentar ahí y te va a llevar el diablo. Y Dios no quiere eso. No podés vivir una vida que no le agrada a Dios y el diablo no va a hacer nada contra ti. Bien lo va a hacer. Ese es el problema. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la maldición? Y mire qué interesante. Vamos a correr un poquitito. Doctrina de Balaam.
Porque dice el Señor, ¿qué tiene? Porque primero, ¿qué tengo contra ustedes? Primero, que ustedes están teniendo ahí. Ustedes están tolerando ahí a quien no tienen que tolerar. Ahora, ¿quién había desatado ese problema? Un tipo que se llama Balaam. Ahora hay una pregunta ahí. ¿A quién le importa la doctrina en la iglesia? La gente no pregunta por doctrina en la iglesia. Ay, ¿y por qué estás yendo a esa iglesia? Ay, porque es bien linda, porque salgo en la tele. Y fíjense que cuando pasa así la cámara, mire, y me mira mi familia. O me gusta esa iglesia porque no hace el calor que hace aquí, hermano. Pero cuando encienden esa cafetera ahí, hermano, más calor, no se dan cuenta ustedes. ¿Por qué no ponen un aire acondicionado? Estas sillas no me gustan, estas sillas. Por eso voy a esta iglesia. U otro pudiera decir, voy a decirle que me queda cerca. Hermano, ¿y a quién le importa la doctrina? Pues a Cristo. Y dice el Señor, dos cosas no me gustan. Que hay que tener dos doctrinas que no son mías: la de Balaam y la de los Nicolaitas. Eso lo vamos a estudiar despuesito, porque en otra iglesia se mencionan también. Y hoy queremos estudiar solo el asunto de Balaam. Balaam. ¿A quién le importa la doctrina? ¿Y cuál es el punto central? Óigame bien, pues, óigame bien, hermano. ¿Por qué a Jesús le importa la doctrina? Porque aunque vos querrás conocer a Cristo y amar a Cristo y servir a Cristo, debes conocer la fe y la forma y lo que Dios dice en su palabra para recibirlo bien. Mire pues, pongan el mapa, por favor, hijos, pongan el mapa. La vida cristiana es un viaje que estamos haciendo desde el día que recibimos a Cristo hasta el día que lleguemos a la presencia de Dios. Amén. Va, entonces ese viaje se parece al viaje, o está ilustrado en el viaje que hizo el pueblo del Señor cuando sale preso de Egipto, cuando eran esclavos en Egipto, y van ellos a la tierra prometida. Mire pues, cuando ellos tenían como 2 años y algo, llegan a este lugar aquí, mire hermano. Llegan aquí, mire, al desierto de Parán. Como 2 años tenían de haber salido de Egipto, 2 años y medio, por ahí, digamos 2. Y viene el Señor y le dice, Moisés, todo lo amarillo ya es la tierra prometida. Le dice el Señor, Moisés, manda 2 espías aquí, ven, para que vayan a reconocer la tierra. Porque, ¿sabe qué? Dios a los 2 años los quería meter a la tierra. 2 años quería el Señor que ellos hubieran estado en el desierto, y a los 2 años los quería meter a la tierra. Entonces le dice, Moisés, manda estos espías para que vayan a ver la tierra. Y ellos trajeron, hermano, los alimentos de tal manera que trajeron un ramillete de uva que entre 2 hombres lo llevaban. Y entonces llegan y dicen, sí, la tierra es bien linda, pero no se puede. Ahí hay gigantes, ahí no vamos a poder entrar. Y hacen un gran relajo. Y se ponen a llorar y dicen, no, regresemos a Egipto, eso los van a matar. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¡Qué tontera! Y viene entonces Dios y se enoja con ellos. Y dice Dios, este pueblo no me cree. Entonces yo le dice a Moisés, te juro, le dice, por mi santidad, que ninguno que tenga más de 20 años entre a la tierra prometida. Porque ya son viejos, ya vieron mi poder, ya vieron mi gloria, y aún así viejos no me creen, son chillones. Y entonces viene, hermano, mire, y ellos pasan dando vueltas así, mire, hermano, en el desierto 38 años. ¿Cuántos años pasan dando vueltas? ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera el último que tenía 20 años ese día. Cuando se muere el último, entonces Dios dice, bueno, mijos, ahora vamos a entrar a la tierra prometida. Pero aquí, mire, hermano, aquí donde está esta flecha, mire, Moab. Aquí ve un rey que se llamaba Balac. ¿Cómo se llamaba el rey? Entonces, cuando Balac vio que el pueblo venía marchando, ¿cuántos más o menos eran? Hermanos, era casi 1 millón de personas las que traía Moisés. ¿Cuántos? Usted se imagina ver un pueblo de 1 millón de personas caminando, y Balac, que era rey de aquí, mire, de Moab, tiene sus ejércitos, y dice Balac, ay, dice, esto nos van a destruir a nosotros. ¿Y sabe cómo dice Balac? Nos van a lamer como el buey lame la grama, dice.
arrancados, así nos van a hacer estos, dice. Y Balac dice, ¿cómo hago para pararlos? Israel no venía a pelear con ellos. ¿Sabe qué hace Israel? Pide permiso para pasar por aquí, mire. Y Balac dice, ay, qué permiso, ni qué tu permiso. Yo te voy a hacer la guerra. Pero Balac sabía que no podía ganar con la espada. Y entonces se inventa otra cosa. Y este es el problema cuando tu doctrina no es fiel. Mire pues, búsquelo o leámoslo. Números 22:6. Mire qué lindo. Números 22:6. Está aquí, el pueblo está pasando por acá, mire. Quiere pasar por acá. Y entonces Balac se inventa una cosa. Y Balac conoce de un profeta. Conoce de un hombre. Mire lo que dice, leamos lo que dice. Perdón, ¿cómo se llamaba ese hombre? Balaam, el que menciona Apocalipsis. Ven pues ahora, te ruego. ¿Cómo? Este pueblo, ¿por qué? Porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé. Ajá. Le pregunto, ¿cuál era la especialidad de Balaam? ¿Cuál era la especialidad de Balaam? Hermano, él no era de aquí, fíjese. Él no era de aquí. Él era de Mesopotamia, pero se conocía su ministerio. Todos conocían que al que Balaam le echaba una bendición, le caía una bendición. Y al que le echaba una maldición, le caía una maldición. Y todos decían, es que el hermano Balaam, es que ese sí que es siervo del Señor, hermano. Y entonces viene Balac y fíjese que se lo quiere ganar para que maldiga al pueblo de Dios. Diga conmigo, Balac, diga. Conocía algo más poderoso que la espada. ¿Qué es? ¿Qué es más poderoso que la espada? La maldición. Porque Balac dijo, con espada me ganan, pero si los maldigo, los arruino. Oíme pues, hermano, el problema de estar en un ministerio donde no se respeta a Dios, el problema de estar en una iglesia donde, hermano, puede pasar un adulterio, 2 adulterios, 3 adulterios, puede pasar lo que sea y no hay ningún problema ahí. El problema es que ahí cae la maldición. Llegaron unos hermanos a una iglesia de un siervo que nosotros ayudamos. Hermano pastor, nos recibe aquí como 11 hermanos, ¿ves? Y el pastor le dijo, no, les digo, ustedes váyanse para su iglesia, ustedes tienen iglesia. Hermano, es que queremos contarle un problema que dice que el pastor puso un restaurante. Pero en el restaurante vende alcohol. Porque dice que si no vende cervecitas, la gente no va al restaurante a comer. No, hermanos, regresen ustedes y apoyen a su pastor. Dejen de chismosos, cállense la boca. Así es, hermanos. Así es, hermanos. Y hoy, no, que el pastor venda lo que quiera vender. Ay, no sabes, hay algo que es más poderoso que la cerveza: la maldición. Y viene este hombre y dice, ay, si logramos maldecir al pueblo, si lo logramos maldecir, aunque sea 1,000,000, le vamos a ganar. Y mire qué tremendo. Le dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y Balaam, mire, hermano, mire qué interesante. Mire qué interesante, hermano. ¿Cómo contesta Balaam cuando le llega la primera petición de ellos? Números 22:18. Mire lo que dice Números 22:18. Léalo conmigo. Usted lo va a leer conmigo. ¿Cómo respondió Balaam, hermano? Todos juntos. Respondió Balaam a los siervos de Balac: aunque me diera Balac su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la orden de Jehová o Yahvé. ¿Yahvé qué?
¿Qué se creía Balaam? ¿Qué se creía Balaam? ¿Siervo de quién? ¿Cómo le llama Balaam a Jehová? El Dios le llama. Entonces, según Balaam, ¿qué era él? Él era un gran siervo. Y ese es el problema. Uno mira, ay hermano, yo he visto grandes siervos, mire cómo bendicen a la gente, qué grandes bendiciones recibe la gente. Y solo eso quiere decir que es siervo de Dios. No, miremos su carácter. Porque viene, mire hermano, y llegan y le dicen, hey, Balaam, manda a decir Balac que te va a dar plata si te echas una maldición para aquel pueblo. Te viene a la primera Balaam y dice, no, aunque me diera toda su casa, no. Pero entonces viene y sacan más dinero, ¿ves? Entonces cuando Balaam mira más platita, dice Balaam, ay, ya por ese dinerito ahí sí ya me animo. Dice, ay, es que Dios sabe la necesidad que yo tengo de centavitos. ¿Y sabe qué hace? ¿Sabe qué hace Balaam? Le dice, le voy a preguntar a Dios si me da permiso. Y va una vez y Dios le dice no. Va 2 veces y le dice no. Y va 3 veces y le dice no. ¿Qué quiere decir cuando Dios dice no? Y cuando Dios dice 2 veces no, ¿qué quiere decir? No, no. Y cuando Dios dice no 3 veces, no, no y no. Pero como la plata, viene Balaam y dice, ay no, es que me están ofreciendo mucho, yo tengo que probar. Y hermano, y ahí está toda la historia que usted conoce, que hasta una burra le habló. Amén. Los hermanos que están teniendo su devocional ya conocen mucho de esta historia, porque de eso hemos estado hablando en los devocionales, para que conozcan de Balaam. Entonces, mire pues hermano, viene entonces y Balaam aquí dice no. Ponga por favor en sus notitas ahí, mire, Balaam es una combinación de dones espirituales y carácter corrupto. Porque dígame bien hermano, yo conozco gente que tiene dones, pero su carácter es ruin. Son mentirosos, son tramposos, son falsos, aunque tengan dones. Porque tenía dones Balaam, sí tenía Balaam. Y que creía Balaam en Dios, sí. ¿Cómo le llamaba? El Dios, no, mi Dios le llamaba. Entonces es la combinación de gente, hermano, que puede tener dones, pero su carácter no respalda sus dones. Y esa era la enseñanza de Balaam. Balaam le decía a la gente en la iglesia, mira pues, es que no tenés que ser tan evangélico. Puedes venir a la iglesia y hacer tus cositas ahí, tus trampitas, hombre. ¿Qué tiene? Mira pues, vamos delante del emperador, quememos incienso y levantar la mano y decir, César es Señor, pero en tu mente sí son mentiras, y ya estuvo. Ahora, óigame esto pues hermano, óigame esto. Y este es el punto central de este mensaje. ¿Hasta dónde puede llegar la maldición? ¿Qué quería Balac? Maldecir al pueblo. ¿Qué quería Balaam con tal de ganar dinero? ¿Qué quería? Maldecir al pueblo. Ahora mire pues, ¿hasta dónde puede llegar la maldición? La primera, a ningún lado. Diga a ningún lado. Porque mire qué linda esa palabra que está ahí. Mire qué preciosa esa palabra en Números 23. ¿Cómo dice hermano? ¿Cómo dice? Dígame, ¿a dónde va a llegar la maldición? Gracias. Sierva, ¿es para mí? Gracias mamita. Para alguien de ustedes pensé que miren, ¿hasta dónde va a llegar la maldición? ¿Hasta dónde va a llegar la maldición? Miren lo que dice ahí. Regresemos. Contra Jacob, ¿qué? Hermano, si alguien contrata a Balaam para hacerte daño, ¿lo va a lograr? Si el diablo quiere quitar la bendición de tu casa, si el diablo quiere ponerle tropiezo a tus hijos, lo va a lograr. Diga hermano, ¿a dónde va a llegar la maldición? Dígame, ¿a dónde va a llegar? ¿Cuándo? Cuando estamos viviendo rectos delante de Dios. Óigame hermano, óigame. Balac decía Jehová mi Dios. Balaam, y podía maldecir. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál fue la última orden que Dios le dio a Moisés antes de que Moisés muriera?
anda, le dijo, y matás a aquellos que quisieron detener al pueblo, y encuentra a Balaam. Balaam no murió bien. ¿Y sabe cómo? Una oración que Balaam hizo: muera yo la muerte de los rectos, dice Balaam. O sea, Balaam está diciendo: ay, yo quiero morir bien, dice. Pero el que quiere morir bien tiene que vivir bien. No a la hora de la muerte arreglar las cosas. No se puede, mamita, papito. Quiere morir bien, tiene que vivir bien. A Balaam lo terminó la maldición. Pero la Biblia dice, mire hermano, contra Jacob no sirven los maleficios, ni hay brujería que valga. ¿Qué? ¿A dónde va a llegar la maldición? A ningún lado. Pero el otro, hasta donde tú lo permitas. ¿A dónde va a llegar la maldición? A ningún lado, si Dios está contigo. Si estás viviendo la vida limpia y la vida santa que tenés que vivir delante del Señor. Y ese es el problema, hermano. La iglesia debe ser fuente de bendición. La iglesia, hermano, no tiene que haber contaminación. Hermano, dígame, ¿qué tan fuerte será esa iglesia de Richmond, Virginia? ¿Qué tan poderosa será esa iglesia que por un hotelucho que tiene ahí, ya están iguales ellos? ¿Qué tan fuerte es esa iglesia? Está contaminada, está llena del diablo. Y ese es el problema. Si usted, hermano, no respeta a Dios, la maldición le va a hacer mucho daño. Mire lo que dice, pues. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta donde tú lo permitas. Números 31:16. Quiero decirle antes de leerlo, pongan el versículo, pero antes de leerlo quiero decirle esto. Fíjese, hermano, que Balaam intentó maldecir al pueblo. 7 altares levantó de donde iba a lanzar maldiciones contra el pueblo y no pudo, fíjese, porque Dios no lo permitió. Hermano, dígalo: Dios no va a permitir daño para mi vida. Dígalo, hermano, diga: la maldición no me va a tocar. Ahora, abrirle una puerta y te digo el diablo, porque ¿sabe qué? Viene Balaam y como no lo logró, dice Balaam: quise maldecir al pueblo y Jehová no me dejó. Pero ya sé cómo lo voy a hacer. Ya sé, dijo. Y mire lo que dice este versículo, hermano. ¿Cómo dice? He aquí. Mire, ¿sabe qué hizo Balaam? Viene y le dice: vos, Balac, le dice, fíjate que Dios no me da permiso. Pero se me vino un chispazo, fíjate, le digo. Vos no necesitas que Dios los maldiga, hombre. Vos tenés la bomba atómica aquí en tu mismo pueblo, tenés la bomba atómica para destruir ese pueblo. ¿Y cómo? Le dice Balac. Fácil, mira cuánta chava bonita tenemos aquí, le dice. Mira cuánta jovencita preciosa tenés. Preparalas y todas las tardes manda desfile de muchachas bonitas delante del pueblo ese. Ya vas a ver lo que les va a pasar. Y viene Balac y comienza a perfumar a todas sus patojas bonitas, a todas sus chavas bonitas, y comienzan a pasearse, hermano, enfrente de los muchachos israelitas. ¿Y sabe qué comienzan a hacer los israelitas? A meterse en fornicación con ellas. Y entonces se comenzó a hacer, hermano, como una moda. Por las tardes, ahí hay prostitutas moabitas. Ahí hay mujeres moabitas, de las más lindas que querrás. Ahí, mira, si te ha costado conseguir chava, ahí está, mira. Y cuando comenzó a ver el pueblo, hermano, la fornicación, el adulterio se metió en ellos. Pero no solo eso, sino que la chava venía, mira, hermano, y traía a su ídolo y le decía: ¿te vas a acostar conmigo? Ay, sí, me voy a acostar contigo, pero antes de acostarnos elevemos una oración a mi Dios Moloch. Y aquel, con tal de tener sexo, lo hacía. Y comenzó el mismo pueblo a abrir la puerta y a permitirle al diablo que les hiciera daño. Óigame, hermano,
24,000 murieron por eso. Porque comenzó, dice la Biblia, una epidemia. 24,000 personas. Pongan el mapa otra vez, por favor. Pongan el mapa. Mire, hermano. La gente ya estaba aquí, mire. ¿A cuánto estaban, hermano, de entrada a la tierra prometida? A un paso. Muchachitos que nacieron en el desierto. Muchachitos que habían sufrido en el desierto y vieron a sus papás morir en el desierto. Y hoy tenían, hermano, ¿a cuánto tenían? A un pasito. ¿Y sabe cuántos se murieron? 24,000 jovencitos. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver a las chavas de Moab. ¿Hasta dónde va a llegar la maldición? ¿Pudo Balaam maldecir al pueblo? No pudo. El mismo pueblo corrió con la maldición. Hermano, decilo conmigo. Dios no quiere la maldición para mí. Pero si yo la quiero, la voy a tener. ¿Qué tan poderosa es la maldición? Lo que les dije al principio. Hermano, el diablo no es tan poderoso como Dios, pero tiene más fuerzas que nosotros. Y si nosotros le abrimos una puerta, nos va a hacer daño. ¿Hasta dónde va a llegar la maldición? La maldición no va a llegar a ningún lado si yo permanezco firme delante de Dios. ¿Y sabe qué? Y no se refiere solo a la firmeza de su vida, que debe ser firme, pero también a la firmeza de la iglesia donde usted asiste. La fe que usted cree y la contaminación que puede correr. ¿Dónde se contamina una familia? ¿Dónde se contamina una persona? ¿Dónde se contamina una iglesia? Le pregunto, ¿dónde vivía la iglesia de Pérgamo? Dígame, ¿dónde vivía? Díganlo, ¿cómo? ¿Dónde vivían? Donde está el trono de Satanás. ¿Eso los contaminaba? ¿Qué los contaminó? Los contaminó que permitieron que Balaam se metiera y que Balaam comenzara a hacer lo que le daba la gana. Hermano, hay cuántos cristianos que están cerca de la victoria, que están cerca de la bendición, que están cerca del lugar del descanso de Dios, pero viene el diablo y ¡pum!, metió una maldición. ¿Y sabe qué? Ídolos y fornicación. El pueblo se metió en esa maldición y entonces viene el Señor y regresamos a Apocalipsis 2:14 y le dice: ¡ay, iglesia! Esto es lo que a mí no me gusta. Yo quiero que ustedes cambien eso. ¿Por qué? Porque tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam es dejar que la maldición te haga daño. La doctrina de Balaam es no querer cambiar de vida. La doctrina de Balaam es: yo puedo ser cristiano y hacer lo que me dé la gana. Hermano, oíme, no te engañes. No te engañes. Por venir al culto, la cosa no funciona. Por tener Biblia, la cosa no funciona. Por ser pastor, la cosa no funciona. Pero si sos profeta, tampoco funciona. ¿Dónde funciona? Donde sabes que hay áreas de tu vida que no están bien y decir: diablo, yo no te voy a permitir que me hagas daño. Fíjense, hermanos, que un día yo estaba viajando de Atlanta para acá, para Guatemala, y en la sala de espera del avión ahí estaba un señor peludo hasta aquí, mire, hermano, y con un montón de cosas así, y yo abrí mi computadora y me puse a trabajar unas cosas que tenía que trabajar. Y él me metió plática. Y me dijo: yo soy guatemalteco, me dijo, que tenemos un año, estuvimos en una montaña ahorita, porque yo, me dijo, soy el chamán, no sé qué, me dijo. Y soy el principal chamán de Guatemala, me dijo. Y ahorita estuvimos un año, me dijo, en una montaña, me dijo, recibiendo iluminaciones, me dijo.
Un año estuvimos ahí lejos de toda contaminación. Y comenzó a hablarme aquel hombre, fíjese, hermano. Y que no sé qué, y recibiendo influencias de no sé quién y de no sé cuánto. Y que de mi nahual el coyote. Y que así, mire, hermano. Y aquel tipo, mire, hermano, endemoniado. Y entonces yo le comencé a hablar también de qué andaba haciendo yo y qué era yo, ¿verdad? Pero mire, hermano, cuando yo sentía aquel choque espiritual, así, mire, hermano. Y cuando yo miro, mi boleto decía que me iba a sentar en la silla 27A. Y le echo la mirada a la de él y decía 27B. ¿Qué hago? ¿Me subo en el avión? ¿Pido que me cambien? ¿Por qué? Si la maldición no me va a alcanzar a mí si yo vivo una vida santa. Pero porque, voy a comprar una Biblia, así se va la maldición de mi casa. Yo venía de Chiquimula en un bus de las rutas orientales. Y ahí en el rancho se subió una señora a vender chiles rellenos. Y cuando el señor que estaba a la par así le compró un chile, se puso así, ponen así su rodilla, ponen aquí el canasto, ¿eh? Y aquí me he rodeado de chiles y una ollita de salsa. La Biblia abierta en el Salmo 23. ¿Qué, para que le aumente su venta? No, hermanos, no es así. Es tu vida. Es tu vida limpia. No es que seas perfecto, pero sí que tengas el corazón de decir: hay áreas de mi vida donde tengo que cambiar. Si tenés ese escudo de Dios, el diablo no te toca. Óigame, hermanos, óigame. Yo conozco gente que está casada y está sufriendo angustias en su matrimonio, pero no es por ellos solamente, es porque heredaron una maldición. ¿Cómo se rompe eso? Plántese, viva limpio delante de Dios y dile: diablo, conmigo ya no. ¿Hasta dónde va a llegar la maldición? Hasta donde usted lo permite. Pero usted se planta delante del Señor. Hermano, el diablo no tiene por qué seguir robándote la paz y la bendición. El diablo no tiene por qué quitarte a ti el disfrutar. Hoy, hermano, una pareja de la iglesia me enseñó, la sierva, y me dice: ay, mire mis 2 anillos, qué lindos. 2 anillos de compromiso. Se van a casar. Y yo les dije: disfruten eso y no vayan a permitir un segundo que el diablo les quite la bendición que Dios les está dando. El creyente tiene la autoridad de Dios de declarar: el diablo a mí no me va a enfermar. El diablo a mí no me va a angustiar. El diablo a mí no me va a quitar mi paz. El diablo no me va a quitar a mí la bendición de ver a mis hijos en los caminos de Dios, bendecidos, útiles. Amén, amén. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que declararlo. Dígalo. Usted tiene que ponerse firme y decir: no hay maleficio, no hay brujería contra los que están en el Señor, y yo voy a pelear. Ay, hermano, yo no dejo de ir a la iglesia. Está lindo, pero no es suficiente. Ay, hermano, si a mí como me gusta Marcos Witt, hasta la foto de él puedes tener en tu casa. No es suficiente. Es tu vida limpia delante de Dios, y no hay Balán y no hay Balac que te toque. Y es tiempo, hermano, de que no permitamos que el diablo nos esté dañando, nos esté quitando, nos esté robando la bendición. Usted plántese en el nombre de Jesús y diga: hay un Dios todopoderoso que está conmigo. Póngase de pie. Aleluya, gloria a tu nombre, Dios todopoderoso.